Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21, yo soy su presentador y amigo, el doctor Alex S. González. Y hoy quiero traer una actualización sobre este virus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, como nosotros lo conocemos acá como el coronavirus, ¿verdad? Y esto es una información que viene de Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra va más de una semana, 1 o 2 semanas por delante de Estados Unidos en cuanto a infección con Omicron. Y ellos ya tienen una idea bastante clara de qué es lo que está sucediendo con Omicron. Ellos han analizado la información que viene de Sudáfrica, otra información que viene de Hong Kong, informaciones muy alentadoras, por cierto, y ellos ya han generado su propia data, es decir, su propia información basado en lo que están viendo ahí en el campo, en vivo, con el coronavirus. Y el título de este estudio, una noticia basada en los estudios, salió en The Guardian. Yo voy a poner el link en la descripción del video para si alguien quiere revisarlo, pues tenga acceso al material original. Y dice el título, nuevos estudios refuerzan la idea de que Omicron tiene menos posibilidades de dañar los pulmones. Algo que por supuesto se vio con las variantes previas hasta la Delta, ¿verdad? El Omicron, recuerden, el coronavirus, recuerden que tiene la proteína S o el spike, la proteína de punta de lanza, el spike de la punta, ¿verdad? Y esta proteína S o spike protein se adhería a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, es decir, ACE2 receptors, los receptores ACE2. Y una vez que la proteína S se adhería a la pared de la célula, pues ahí venía todo lo demás. El material del virus entraba a la célula y se multiplicaba. Pues bueno, aparentemente esta variante Omicron no afecta tanto los pulmones como las variantes anteriores. Y esto explica por qué el virus es mucho más infeccioso, pero mucho menos virulento, mucho menos letal. Es decir, los pacientes se enferman mucho más fácil, pero una vez que se enferman, los síntomas son menores, o al menos no tan severos como las variantes anteriores. Y esto está basado en 6 estudios que se realizaron, como ya les dije, en varias partes donde el virus ya ha sido ampliamente estudiado. En esencia, explica aquí este artículo, en esencia es mucho más probable que el virus afecte las vías aéreas superiores y no tanto las vías aéreas inferiores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores? La laringe, ¿verdad? La laringe. Hasta la laringe es considerado vía aérea superior. De la laringe para abajo comienza la tráquea y de ahí los bronquios, derecho e izquierdo, y llega hasta los pulmones. Esto, por supuesto, es muy importante porque cuanto más superior sea la infección, menos la posibilidad de complicaciones. Y esto es lo que está pasando con Omicron. Ustedes recuerdan que hace como 2 o 3 semanas hice un video sobre la variante Omicron, hablando de precisamente de esto, pero bueno, ya hoy tenemos muchísima más certeza de cómo se está comportando el virus en estos diferentes países. Es decir, el virus se mantiene de la laringe hacia arriba, produce mucha tos, mucha toma de la voz o ronquera, como se conoce también. Los casos también se presentan con mucha fiebre, es decir, un periodo de 2 o 3 días con una fiebre. Tengo una amistad que me dice, bueno, me parece como que me estaban rompiendo los huesos, pero nada, después de este periodo mejoré muchísimo en cuestión de par de días. Claro, esto, les repito, hace que los síntomas sean menos severos, pero que la enfermedad sea mucho más transmisible, fíjense. Con la variante Delta estábamos hablando de un índice de transmisibilidad de 2 a 5 y con la variante Omicron ya estamos hablando de 7, 8 y hasta 9. Es decir, que por cada persona que se infecta prácticamente
entre 7 a 9 personas, casi 10 personas se infectan. Quiere decir que si nosotros comparamos esto con otras enfermedades infecciosas, estamos ya entrando a nivel del sarampión, es decir, altamente contagioso. Y esto, por supuesto, le ha dado a los científicos que utilizan modelos matemáticos las herramientas para decir que posiblemente todas las personas, de una forma u otra, estaremos en contacto o enfermos con la variante Omicron. Y esto, por supuesto, es una alarma, pero a la vez tiene el lado positivo de que por lo menos la infección no es tan severa. Si el virus produce más células, afecta más células en la región de la garganta, lo hace mucho más transmisible, lo que ayuda a explicar la rápida distribución de Omicron por todo el mundo. Sin embargo, un virus que afecte las partes más bajas del sistema respiratorio sería mucho más peligroso. Investigadores de la Universidad de Liverpool, de virología molecular, un grupo de estudio de la Universidad de Liverpool, publicaron un artículo, o sea, preimpreso, donde dice que Omicron es una enfermedad mucho menos severa en animales de laboratorio. Eso explicó el profesor James Stewart. Y el papel muestra que los animales de laboratorio infectados con Omicron perdieron mucho menos peso y tienen mucha menor carga viral y experimentaron una neumonía mucho menos severa, que es la preocupación del COVID. Recuerden que el COVID tiene dos grandes elementos que son el ARDS, que es el síndrome de distrés respiratorio muy severo, y la tormenta de citoquina, ¿verdad? Y estos dos elementos, por supuesto, son los que hacían que la enfermedad fuera mucho más grave, mucho más severa y mucho más letal. Eso, gracias a Dios, no se está viendo con el Omicron. Los modelos de estudios en animales sugieren que la enfermedad es mucho menos severa que Delta y la variante originada en Wuhan. Parece que también la enfermedad sale mucho más rápido del cuerpo y los animales se recuperaron mucho más rápido, pero todavía hay muchos datos que son precisos investigar. Las indicaciones tempranas son prácticamente motivo de buenas noticias. Y aunque no es una señal para bajar la guardia con respecto al virus, sobre todo si eres clínicamente vulnerable. Recordemos que hay grupos de riesgo: los ancianos, los obesos, los hipertensos, los diabéticos. Son personas que tienen comorbilidades, ¿verdad? Tienen otras enfermedades que pueden agravar el pronóstico de la enfermedad. Pero en sentido general, este estudio dice que son muy buenas noticias, ¿verdad? Otro estudio realizado en Bélgica, este caso en el laboratorio NIH de la Universidad de Leuven, dice que encontraron resultados similares en los hámsters sirios, que una menor carga viral en los pulmones comparado con otras variantes. Por supuesto, esto todavía es en animal. Otro estudio que no he publicado todavía, de la revista Nature, Naturaleza, publicado la semana pasada acá en Estados Unidos, está en consonancia con estos estudios, diciendo que los animales perdieron mucho menos peso, es decir, no fue tan debilitante como las variantes anteriores, y tenían una carga viral mucho más baja. En la Universidad de Glasgow también encontraron que Omicron cambió la forma en que el virus penetra en el cuerpo. Omicron fue sustancialmente, y esto es algo importante, Omicron fue sustancialmente más evasor de la inmunidad de personas que recibieron 2 dosis
de la vacuna, pero que una tercera dosis pudo ofrecer una restauración parcial de esa inmunidad. Ahora bien, en Hong Kong, esto es algo importante y puede explicar por qué el virus evade las vacunas. Descubrieron que el virus está más en las vías aéreas superiores. La otra cosa importante es que el virus no se combate tanto con los anticuerpos, sino con las células T. Y esto pudiera explicar por qué las vacunas no son efectivas o no son tan efectivas contra la variante Omicron como lo fueron con las variantes previas. Recuerden que el propósito de la vacuna del mensajero RNA era que el cuerpo produjera anticuerpos contra la proteína S o la proteína Spike del virus. Pero el Omicron no ser reconocido por los anticuerpos, sino más bien por las células T, ya este principio de anticuerpos no es tan efectivo contra la variante Omicron. También es importante destacar que las hospitalizaciones son mucho menores con la variante Omicron, que las muertes son mucho menores por la variante Omicron y que las complicaciones pulmonares son más infrecuentes con la variante Omicron. Esta información, amigos, es una información que quería compartir con ustedes. Buena noticia en el sentido de que es menos severa, produce menos neumonía, produce menos hospitalizaciones y es mucho menos letal que las variantes anteriores. Por supuesto, muy buena noticia, pero por otro lado, el lado negativo es que por ser más superficial y por ser menos severa, también es mucho más contagiosa. Y esto, por supuesto, nos da una idea de que, bueno, si no queremos infectarnos, pues tenemos que extremar las medidas en el sentido individual, ¿verdad? Porque esto depende mucho también del individuo. Y esto también puede explicar por qué en lugares donde las vacunaciones están a niveles del 80 y pico, 90 y pico %, hemos visto que los casos de Omicron se han disparado. Por supuesto, Omicron, independientemente de que las vacunas pudieran ofrecer cierto tipo de protección, no son del todo eficaz cuando de Omicron se trata. Pues bien, amigos, esta era la pequeña actualización que tenía para ustedes en el día de hoy. Repito la idea, estoy simplemente analizando la información que viene de Inglaterra, Gran Bretaña, el Reino Unido, y me pareció interesante compartirlo con ustedes porque esto viene reforzando la idea de que Omicron es altamente contagioso, pero mucho menos severo que las variantes anteriores. Pues bien, amigos, recuerde, no tome ninguna decisión médica basada en el material ofrecido aquí. Recuerde que esto es simplemente con fines informativos. Como siempre les sugiero, suscríbase a mi canal para que se mantenga actualizado sobre temas de salud. Y nos vemos en un próximo encuentro cuando aparezca nueva información sobre el estado de este virus.